Muy buenos días, amigos. Con ustedes nuevamente, soy Patricia Cruz Frisch. Hemos estado conversando el día miércoles sobre habilidades gerenciales, ¿no? Entonces estamos tocando distintos puntos. El día miércoles estuvimos conversando sobre las habilidades gerenciales, el concepto, ¿no? Capacidad de trabajo, organización, comunicación, cómo sabernos comunicar, hablar, escuchar, la empatía, ¿no? La resiliencia y cómo estar comprometido, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar sobre las consideraciones en las habilidades gerenciales. ¿Perfecto? Así es que vamos a tocar ahora el tema. ¿Cuáles serían las consideraciones? Recuerden que las habilidades gerenciales, en otras palabras, son los bloques constructivos o sobre los que descansa la administración efectiva, ¿no? Las habilidades gerenciales vendrían a ser los medios por los cuales los gerentes traducen su propio estilo, ¿no? Las herramientas, estrategias, técnicas favoritas a la práctica. Algunas consideraciones sobre las habilidades gerenciales forman el vehículo mediante el cual la estrategia y la práctica de la administración, las herramientas y las técnicas, incluso los atributos de la personalidad y el estilo trabajan para producir, ¿no? Resultados eficaces en la organización. Recuerden que es importante tener ciertos tipos de consideración, sobre todo gerenciales, ¿no? Algunas consideraciones que debe tener todo líder de una empresa sería como función la teoría gerencial, ¿no? Vamos a tocar varios puntos. El gerente, las habilidades gerenciales, ¿no? Los tipos de gerencia, el liderazgo gerencial, las técnicas de liderazgo, el gerente educativo. Tenemos varios puntos a tratar el día de hoy, ¿ok? Ya sabemos que en teorías gerenciales el término de gerencia está referido al cargo, el cargo a dirigir y gestionar los asuntos de una empresa o una sociedad o una organización, ¿ya? Es importante que la persona que esté frente a todo esto tenga clara cómo llevar sus habilidades y transmitírselas a su personal, ¿no? De la mejor manera, ser un buen líder. Hemos estado hablando la semana pasada sobre el hecho de ser un buen líder, ¿no? Y qué cosas podríamos hacer para ser un buen líder. Entonces, tenemos que darnos cuenta que para dirigir una empresa es importante estar preparado en todo sentido, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora del gerente. Muchos creen que los gerentes son indispensables y que no hacen nada en una empresa. Es decir, que se estaría mejor sin ellos y que el crédito de los empleados se lo llevan ellos. Definitivamente no es así, ¿no? Es importante que el gerente venga a ser la cabeza, obviamente para dirigir al grupo de empleados. El resultado del trabajo de estos empleados significará que tenemos una buena cabeza, ¿no? En términos generales está referido al cargo de dirigir y gestionar los asuntos de una empresa, una sociedad, ¿no? O de una organización. Y la persona que desempeña la función se le denomina gerente, ¿no? O director general, es la cabeza que dirige todo esto, ¿no? Entonces, quien coordina los recursos internos representa a la compañía frente a terceros y controla las metas y los objetivos, recuerden. La gerencia va a ser siempre responsable
del éxito o el fracaso del negocio. Entonces, a eso le damos la respuesta de que sí es importante el gerente. Los gerentes, en el desempeño de sus funciones administrativas, tienden a emplear un conjunto particular o propio de habilidades, ¿no? Destrezas y criterios conducentes al logro del éxito de objetivos y metas de la organización que representa. Esto ha ocasionado también el surgimiento de estilos de gerencia, por eso que tenemos muchos tipos de gerencias, ¿no? Y por ende, de teorías gerenciales. Estas teorías siempre se van a enfocar principalmente a la comprensión del comportamiento de los gerentes, más que a sus características de personalidad, de tal manera que el gerente actual va a poner atención tanto en la tarea de producir como la de atender al personal. Recuerden que tiene esas dos funciones, atender al personal y producir, ¿no? Que siendo este último elemento sinónimo de relaciones humanas, o debe tener una muy buena relación con su personal para atender todo tipo de situaciones y a su vez llevar la empresa, ¿no? Estos términos netos llevan a la teoría gerencial, a las estadísticas, y propone modelos sobre la manera de dirigir, la manera en que se desempeñan los gerentes administrativos. Existen varias teorías, ¿no?, que ponen la manera de pensar de los gerentes o directivos, ¿no?, y constituye dos maneras excluyentes de percibir el comportamiento humano, adoptadas por los gerentes para motivar a los empleados, ¿no? Por eso, en base a lo anterior, hay dos formas de pensamiento de los directivos denominados teoría X y la teoría Y, ¿no? Los directivos de la primera consideran a sus subordinados, diríamos entre comillas, como animales de trabajo, que solo se mueven a la manera, o de la manera que puede ser amenazante, ¿no? Mientras que los directivos de la segunda base, de la Y, lo ven de otra manera, ¿no? Consideran al trabajador como un elemento importante en la empresa, ¿no? Entonces, vemos que hay dos formas de que el gerente pueda tratar al personal, ¿no? Por otra parte, los partidarios de la administración tienden a adoptar también una actitud mucho más optimista ante la naturaleza humana, ¿no?, ante el personal. Actitud que lleva la teoría de que el hombre quiere trabajar y está ansioso por hacerlo, ¿verdad? Tiene muchas satisfacciones de él, de las circunstancias, procura aprovechar esta disposición y capacidad para mostrar a los gerentes cómo crear una atmósfera que haga que los empleados, sobre todo los gerentes, tienen que crear esa atmósfera que los empleados den lo mejor de sí y consigan lo mejor de todo el personal, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver lo importante del gerente. Ahora, dentro de las cosas tenemos muchas habilidades también, ¿no? Terminando la idea, la persona tiene que darse cuenta, el gerente, de la forma en que puede explotar las habilidades de su personal, ¿no? Tiene que ser totalmente considerado en todo sentido, qué es lo que necesitan, cómo se sienten, cómo hacer que esta atmósfera sea lo más agradable, ¿no?, posible, para que ellos puedan tener esa tranquilidad de dar lo mejor, ¿no? Es importante que el gerente tome en cuenta cada cosa que digan sus empleados. Justo el día de ayer conversábamos con muchos sobre este tema, ¿no?, donde nos decían
¿Cómo puedo hacer si yo tengo muchas habilidades y muchas veces no se me considera? Definitivamente tenemos empleados que tienen grandes ideas y muchos gerentes que no lo toman en cuenta. Entonces es importante que el gerente tome en cuenta todo tipo de sugerencias del personal, ¿no? Es importante. Por otra, tenemos que darnos cuenta que sin ellos, los empleados, o sea, la empresa no, yo creo que es un tema que encaja tanto el gerente como los empleados. Uno no puede estar sin el otro, y es importante, ¿no? Características que podríamos tener, ¿no? La empresa debe partir de la definición de crear un ambiente de confianza, como decíamos, ¿no? Plena, tanto entre los miembros internos de una empresa como en las personas, ¿no? O instituciones con las que se relaciona la organización, ¿no? Predominio de la cooperación sobre la competencia del ambiente de trabajo, es importante. Sustentar todo el quehacer organizacional del trabajo en grupo, eso es importante. El personal debe trabajar siempre de la mejor manera, dando lo mejor de sí, pero creando un buen ambiente. Buscar que el personal no se especialice en una sola cosa, sino que pueda cubrir funciones distintas, diferentes. Esto se hace rotándolos en diferentes puestos. Es importante porque de faltar a veces en un punto un empleado como que pierde piso, entonces es importante que todo el personal rote, ¿no? Así, con ellos se obtiene una mayor visión en conjunto. Otra cosa es tener el enfoque integral de la empresa. Lo importante son las partes que forman la empresa, sino la totalidad de sus relaciones dinámicas. Después, el ser humano es la base de la administración, eso lo sabemos, ¿no? Este enfoque es practicado por compañías muy grandes, especialistas en el comercio, son totalmente detallistas. Ahora, las funciones gerenciales. Un gerente debe mantener atento y mentalmente despierto, pues necesita afrontar problemas y tiene que adquirir hoy las habilidades que lo conferirán y la efectividad, ¿no? Sí, definitivamente el gerente, las funciones del gerente, siempre debe estar atento. O sea, ¿cómo podríamos decir que debe ser un gerente, no? Muchos creen que los gerentes no son indispensables, como decíamos, pero es un requisito indispensable, ¿no? Un gerente es la cabeza, como lo decíamos. Y esa persona elegida debe estar totalmente mentalmente preparada, ¿no? Para todo esto. El gerente, recuerden que una gerencia efectiva es un requisito para la existencia firme y el desarrollo constante de la empresa. En las condiciones altamente desafiantes, ¿no? Un gerente suele cumplir con 4 funciones simultáneas: el planeamiento, la organización, la dirección y el control. En sí, su papel es utilizar tan eficazmente como sea posible todos los recursos, ¿verdad? A fin de obtener el máximo posible de los beneficios. Ahora, sabemos que el término gerente designa el acto de guiar a los demás. El gerente guía a los demás. Logra que las cosas se hagan, debe lograrlas, dar, ejecutar, ordenar, ¿para qué? Para ejecutar el objetivo de la organización, ¿no? Existen 6 responsabilidades, o parte de ellas, básicas, que constituyen la esencia de la acción de un gerente, ¿no? Para saber cómo dirigirlos, ¿no? Tenemos, una de ellas es incrementar el estado de la tecnología de la organización, perpetuar la organización, darle dirección a la organización, incrementar la productividad, satisfacer a los empleados, contribuir a la comunidad,
¿no? Tenemos que darnos cuenta que dentro de las cosas que tenemos muchas habilidades. Tenemos los tipos de gerencia patrimonial, política y por objetivos, ¿no? Así es que lo que nosotros tenemos que hacer es, sobre todo el gerente, debe tener consideraciones dentro de las habilidades gerenciales, como le dije, en términos habilidad, ¿no? Para desarrollar alguna tarea. Una persona hábil tiene que ser totalmente hábil para lograr realizar una tarea o actividad con éxito. Va a depender mucho de la cabeza, ¿no? Dentro de las habilidades básicas que nosotros podemos tener son las habilidades técnicas, humanas, conceptuales, ¿no? Donde involucran el conocimiento y la peripecia en determinados procesos, técnicas o herramientas. Recuerden, es importante desarrollar y tener ese tipo de consideraciones. Las habilidades humanas, que se refiere a la habilidad de interactuar efectivamente con la gente, es decir, es la sensibilidad o capacidad del gerente para trabajar de manera efectiva, ¿no? Como miembro de un grupo y lograr la cooperación dentro del equipo que dirige. Un gerente interactúa y coopera principalmente con los empleados, ¿no? Es importante la relación que tengan entre ellos. Ahora tenemos también las habilidades conceptuales, que se trata de formulación de ideas y entender las relaciones abstractas, de desarrollar nuevos conceptos, de resolver problemas en forma creativa. En otros términos, considera en la capacidad para percibir la organización como todo, con todos los cambios en algunas partes de la organización, ¿no? Afectiva, o puede afectar a los demás elementos. Esta habilidad tiene sus respectivas importancias, ¿no? Dependiendo del nivel, sobre todo dependiendo del nivel, ¿no? Así es que nosotros tenemos que desempeñar, que el gerente desempeñe el nivel que desempeña el gerente, y en los altos niveles gerenciales se hace más importante, ¿no? Las habilidades conceptuales para poder ver la organización como un todo, ¿verdad? Planificar, mientras que en los niveles más bajos tienen mucha importancia las habilidades técnicas, ¿no? Así es que ahora vamos a ver qué está pasando con, vamos a ver los tipos de gerentes. Recuerden que tenemos varios tipos de gerentes. Tenemos el director ejecutivo, gerentes altos, gerentes medios, gerentes de primera línea. En los tipos de gerentes, vamos a ver los tipos de gerentes, ¿no? Los tipos de gerentes, vamos a ver, es una organización que presenta diferentes niveles de operación. Es decir, las actividades de una empresa se realizan en niveles, ¿no? Secciones o departamentos diferentes, requiriendo para su mando gerentes de diferentes índoles. A conocemos, por eso le decía, 3 tipos, ¿no? El gerente de línea, por decirles, ¿no? Tenemos el gerente de línea, las personas responsables del trabajo de los demás, que ocupan el nivel más bajo de una organización. Vamos a empezar por ahí. Se llama gerente de primera línea o de primer nivel. Estos dirigen a los empleados que no son gerentes o que no supervisan a otros gerentes. Por ejemplo, el gerente podría ser de primera línea, sería el jefe o el supervisor de producción, ¿no? De una planta, de una fábrica, o el supervisor técnico de un departamento de investigación.
o el supervisor de una oficina grande. A menudo los gerentes de primera línea reciben el nombre de supervisores. El director es también un gerente de primer nivel, ¿no? Tenemos el gerente de primera línea, o el gerente alto, que sería el de primera línea, los mismos papeles del empleado de ordinarios, pero él es la cabeza del grupo, ¿ok? Los gerentes altos son las cabezas de grupo. De otro modo, este tipo de gerente labora diariamente como un trabajador más. Ojo, hablábamos de que a veces no era necesario, es mentira. Por supuesto que sí. Ellos trabajan tanto como ustedes, y es un trabajador más. Pero además, tiene la asignación adicional del control y el manejo del grupo, ¿ok? Del grupo de empleados, bajo su mando, de tal modo que él es el nexo entre los empleados y el gerente general, ¿verdad? Además de que es el responsable de mantener el orden y la productividad y la calidad de su equipo de trabajo, ¿ok? Tenemos el gerente medios. Esta jerarquía abarca varios niveles. Perfecto, no los voy a confundir. Abarca varios niveles de organización. Los gerentes de nivel medio dirigen las actividades de gerentes de niveles bajos. Y algunas veces la de los empleados, la de empleados de operaciones. Su responsabilidad consiste en dirigir las actividades que sirven para poner en práctica las políticas de su organización y equilibrar las demandas de sus gerentes y las capacidades de sus patrones. El gerente medio se esfuerza cada día incentivando al trabajador, al gerente de primera línea y a los miembros y a los empleados. Y velan para que los gerentes de primera línea incentiven a cada día a los empleados que están a su cargo. E igual tocan temas administrativos y gerenciales, así como la asignación de nuevo personal. Entonces sabemos que el gerente medio va a depender de los gerentes altos y ellos del director ejecutivo. Recuerden, uno enlaza con otro. Tenemos también la alta gerencia, ¿no? ¿Qué dice la alta gerencia? Esta jerarquía está compuesta por una cantidad de personas comparativamente pequeña y es la responsable de administrar toda la organización, recibiendo el nombre de ejecutivos. Ellos establecen la política de las operaciones y dirigen la interacción de la organización con su entorno. Algunos cargos típicos de la alta gerencia son director general ejecutivo, director y subdirector. El gerente alto está a cargo de toda la empresa, recuerden, tomando decisiones en combinación con los consejos de los gerentes medios, como les decía, ¿verdad? Es el encargado de organizar el portafolio de la empresa, se podría decir, de conseguir nexos con otras compañías o empresas, presentar estándares de calidad, etc. Se puede decir que el gerente alto es la cabeza de la compañía. Son los que implementan los cambios significativos de una organización y se encargan de tomar las decisiones. Las decisiones, es el comunicador eficaz, es el que escucha, hace las preguntas, expresa conceptos de ideas efectivas, ¿no? Es el gestor, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que el director ejecutivo vendría a ser la cabeza, de ahí sigue gerentes altos, gerentes medios y gerentes de primera línea. Ahora vamos a pasar al liderazgo gerencial. Tenemos el liderazgo gerencial. Vamos a ver que sin duda alguna
que sin duda alguna que el liderazgo es una de las habilidades básicas que toda persona debe poseer al estar frente a una organización, ¿no? El liderazgo personal, sin duda alguna, es una de las habilidades básicas que toda persona debe poseer. Le hablábamos de los líderes, ¿no? Al estar frente a una organización, sobre todo porque estamos hablando de un líder empresarial, de un jefe. Entonces, él debe tener las habilidades básicas de toda persona que debe poseer al estar frente a una organización, ¿no? El gerente, que es el líder, trabaja para ser aceptado y para servir a un equipo, ¿verdad? Y debe ser capaz de liderar a la organización, a los grupos y a sí mismo. O sea, el líder debe manejar de la mejor manera a este grupo, liderarlo de la mejor manera y guiarlo al éxito, ¿no? Debe fijar el rumbo, ¿no? Los líderes que fijan el rumbo saben y hacen por lo menos 3 cosas. Comprenden los sucesos externos, se enfocan en el futuro y convierten la visión en acción, ¿no? El líder, recuerden que debe direccionar la institución hacia el futuro, lo que hablábamos, ¿no? Hacia el éxito, para predecir y jugar con diversas influencias como la clientela, la tecnología, las regulaciones, los competidores, los inversionistas, proveedores. De esta manera, el gerente imprime en la organización una identidad propia y única y genera valor para todo lo que tenga interés en ello. El futuro de la organización se expresa con ciertos elementos como visión, misión, estrategia, aspiración, destinos, principios, etc. Otra cosa que tenemos en el liderazgo gerencial, demostrar carácter personal. Los seguidores necesitan líderes en quienes puedan creer, ¿no? Con quienes puedan identificarse y en quienes puedan tener confianza. Esto es credibilidad y encierra a su vez atributos como honestidad. Recuerden, ¿no? La capacidad de inspirar, imparcialidad, capacidad de apoyar a esto. Este tipo de atributos son importantes, ¿no? Los líderes de carácter viven los principios de una organización practicando lo que predica, ¿no? Poseen y generan en los demás una imagen positiva, ¿verdad? De sí mismo y exhiben la capacidad cognitiva y el encanto personal de alto grado. Tenemos también movilizar la dedicación individual. Los líderes convierten una visión en hechos, haciendo que otros se comprometan, ¿no? Él traduce, el líder traduce las aspiraciones futuras en aquellas conductas y acciones cognitivas que le exigen a cada empleador. Así los empleados se comprometen, armonizan sus acciones con las metas. Entonces nos estamos dando cuenta lo que sería el liderazgo gerencial, ¿no? Los líderes también tienen que ayudar a los individuos, al personal, a ver y sentir cómo sus aportes contribuyen al logro de las metas de la entidad, ¿no? Engendrar la capacidad organizacional. Esto se refiere a los procesos y prácticas, actividades que crean valor para la organización. Tenemos los líderes que tienen que ser capaces de traducir el rumbo, recuerden, ¿no? Organizaciones en directivas, la visión en práctica, el propósito en un proceso. O sea, tiene que tener la capacidad de representar la identidad de la empresa o instituciones educativas. Tal como lo perciben estas habilidades, forja la estructura organizada de alguna manera, ¿no? Aprovecha
la diversidad, desarrolla equipos, diseña sistemas de recursos humanos y hace realidad el cambio, ¿no? Vamos a ver las técnicas de liderazgo. Es justo abordar el aspecto de las técnicas de liderazgo que un gerente debe emplear para dirigir adecuadamente el personal. Tenemos, a ver, es justo abordar el aspecto de las técnicas de liderazgo que un gerente debe emplear, ¿no? A este respecto se recomiendan varias cosas. Moldear la visión, lo sencillo resulta mejor, pues la delegación depende de una comprensión compartida, ¿no? Respecto de la meta organizacional. Siempre hay que delegar, es importante. Puede ser también educar, para así formar una organización que apoye el liderazgo hacia adelante de los objetivos institucionales. Tenemos dar y obtener retroalimentación, delegar autoridad en forma de vida, ¿no? Se debe combinar el control centralizado con la ejecución descentralizada, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podríamos poner? No depender totalmente de fórmulas. Los líderes deben aprender también a confiar en sus instintos, ¿no? Y desarrollar sus corazonadas. Parece mentira, pero a veces nosotros como que sentimos algo que puede funcionar, o esa corazonada que nos dice no, sí, también podemos confiar en esas cosas, ¿no? Conducir, hay que guiar y dirigir a los subordinados de forma que desarrollen la comprensión y cooperación entre todos, ¿no? Para la perfección de la educación o instrucción en el ámbito colectivo. Otra cosa es instruir. Se debe enseñar las nociones técnicas precisas y dirigir los ejercicios prácticos para proporcionar a los subordinados los conocimientos específicos, ¿no? Que necesiten para cumplir sus misiones. O sea, tenemos que darnos cuenta que debemos usar varias técnicas de liderazgo para que esto pueda funcionar, ¿no? Tanto la cabeza que vendría a ser el líder, como los empleados de una empresa. Es importante tener técnicas, ¿no? Ahora, tenemos el gerente educativo. También se habla con frecuencia de gerencia, gerente, gestión, gerencial y términos afines, ¿no? Cuya incorporación ha sido gradual y de una profunda relativa. Ok. El gerente educativo. En el ámbito educativo también se habla con frecuencia de gerencia, gerente, gestión, como les dije. La gerencia institucional educativa se define como el proceso de conducción de una institución educativa por medio del ejercicio de un conjunto de habilidades directivas, orientadas y planificadas, ¿no? Organizar, coordinar, evaluar la gestión estratégica de aquellas actividades necesarias para alcanzar con eficacia, ¿no? Pedagógica, eficiencia administrativa, la efectividad comunitaria y trascendencias culturales. El gerente educativo, o mejor conocido como director, él sería el gerente, ¿no? El director escolar conduce una empresa denominada la escuela o el centro educativo. Ese es el gerente educativo, en la cual debe organizar recursos de diferentes índoles para satisfacer la función social que le cabe a la institución educativa. El director escolar es un profesional, es un docente, ¿no? Que trabaja en relación de dependencia de escuelas públicas o privadas, y a cargo de él
están decenas de niños y adolescentes, ¿no? Docentes, materiales, infraestructura, recursos económicos, etcétera. Es un montón de cosas, ¿no? Entonces, el gerente educativo viene a ser nuestro director, ¿no? Que va a dirigir todo un colegio o un centro educativo, ¿no? Donde hay niños, adolescentes, como hablábamos, docentes, personal, materiales, ¿no? Entonces, todo esto está dirigido por el gerente educativo, o el director, ¿no? Como le decía, él tiene que diseñar las estrategias para alcanzar las metas institucionales, en este caso, y armonizar las energías y capacidades del grupo de profesionales a su cargo para desarrollar tales estrategias, ¿no? Ese funcionario ejerce la dirección y orientación de los diferentes actores de la comunidad, diríamos, educativa, así como la administración de los recursos con el fin de asegurar la calidad del servicio que ofrece, ¿no? Es importante que este director o gerente educativo tenga todo tipo de consideraciones para dar un excelente servicio, ¿no? De buena calidad. En ese sentido, el gerente educativo cumple dos roles muy importantes. La dirección, uno, y la orientación de los diferentes actores de la comunidad educativa y la administración de los recursos. Recuerden, sobre todo la administración de los recursos. Eso tiene como fin asegurar la calidad del servicio que van a ofrecer, ¿no? Así es que estamos viendo lo que tendría que ser el gerente educativo. Es tan importante. Recuerden también que el gerente educativo es el supervisor, coordinador, evaluador, planificador en su centro educativo. O sea, tiene muchas funciones dentro. Y es quien lleva la iniciativa y el seguimiento permanente de los distintos proyectos que se estén ejecutando en la escuela para el logro de los objetivos. Además, el impulsar las acciones para mejorar y realizar todas las normas curriculares. Entre sus funciones está determinar situaciones de liderazgo, evaluación de proyectos y trato eficaz con su personal. Es muy importante el trato con su personal, con lo cual garantiza la calidad de la educación, del educando, ¿no? La de su personal docente y administrativo. O sea, sabemos que en todo caso el fin del gerente educativo es asegurar la efectividad y la calidad del aprendizaje, sobre todo del estudiante, ¿no? Nos referimos al aprendizaje del estudiante, por lo que el gobierno de una escuela exige al director escolar la habilidad para ejercer un liderazgo democrático, que lo constituyen en el animador, promotor, iniciador o inspirador de acciones destinadas a lograr los objetivos y deseados, ¿no? Objetivos deseados y compartidos por el grupo de trabajo. Para terminar y cumplir con lo precedente, el gerente educativo debe poseer las cualidades, ciertas cualidades, ¿no? Poseer liderazgo para comunicarse de forma efectiva y así transmitir sus conocimientos. Conocer su fortaleza para escucharlas en su desempeño. Innovarse para despertar el interés y motivar a los estudiantes. Ser responsable para ganar respeto y credibilidad. Recuerden que es importante lo que tú dices, también hacerlo en acciones, ¿no? Mantenerse siempre informado. Es importante mantenerse siempre informado, ¿no? Para dar las respuestas acertadas a los estudiantes. ¿No? Tenemos mucho que los chicos siempre preguntan, siempre quieren saber, y el docente, el director siempre tiene que saber qué responder. Planificar
para conocer cuáles son los objetivos que debe lograr, qué estrategias emplear para lograr los objetivos planteados. Evaluar para saber si están cumpliendo los objetivos, hacer los cambios necesarios en la planificación, en base, obviamente, a las fallas detectadas durante la evaluación, ¿no? Tenemos también que el gerente educativo o el director debe tener cierto perfil profesional, ¿no? En la actualidad, las competencias del gerente educativo son amplias, ¿no? Dado que tiene que desarrollarse en una sociedad, recuerden, que le exige un máximo rendimiento, siendo alguna de ellas de carácter básico, como el investigador, promotor social, orientador, planificador, ¿no? El investigador, para generar nuevos conocimientos con los cuales propone problemas disciplinarios que genera de parte de los alumnos, proyectos para buscar soluciones, enfoca la enseñanza de manera investigativa, estimula el desarrollo de proyectos por parte de los alumnos, busca que el alumno piense con sentido indisciplinario investigativo. Tenemos promotores social, enfatiza la idea de valorización e identidad nacional y prepara a toda la comunidad educativa para la elaboración de proyectos considerando las necesidades de esta. Tenemos también el orientador para fortalecer la formación de cada estudiante como persona, conociendo el contenido en que se desenvuelve. Tenemos el planificador, que planifica, que hace, cómo, cuándo hacerlo. El evaluador, para despertar el interés hacia el mejoramiento del desarrollo de los alumnos, ¿no? En la actualidad, el docente tiene que tratar por todos los medios, ver sobre los materiales educativos, el proyecto pedagógico del aula, del plantel, de la comunidad y el currículum básico, ¿no? En igual manera, el docente debe ser administrador, medidor, proactivo, capaz de llevar buenas relaciones interpersonales con unos valores crecientes que debe aplicar día a día y con la iniciativa de trabajar de forma de alguna manera interdisciplinaria, ¿no? Tenemos también el análisis FODA, que es una sigla que se origina de las 4 ideas que presenta el análisis empresarial: fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Entonces tenemos que esta sigla, ¿no? Es el encierro de 4 ideas, recuerden, ¿no? Donde nosotros, de alguna manera, tenemos que tenerlo dentro de las consideraciones empresariales: la fortaleza, la oportunidad, la debilidad y las amenazas, ¿no? El FODA como matriz es un arma indispensable, ¿no? El valor de desempeño de las funciones gerenciales, sobre todo. Esta estrategia metodológica permite evaluar un proyecto, fenómeno o proceso en base a 4 dimensiones, como hablábamos: la fortaleza, la oportunidad, la debilidad y amenazas. Tales evaluaciones implican realizar un análisis interno de la realidad de la organización. Recuerden eso, ¿no? La fortaleza y las debilidades, y su relación con el contexto externo, oportunidades y amenazas, que facilitan o dificultan el desarrollo de las potencialidades y posibilidades, o posibles amenazas, riesgos o peligros, ¿no?, a enfrentar antes de iniciar o implementar un proyecto. Para el análisis organizacional, el FODA se representa mediante una matriz de doble entrada,
denominada matriz FODA. En el nivel horizontal, ¿no? Se analizan los factores positivos y negativos. En el nivel vertical, se analizan los factores internos y, por tanto, controlables del programa o proyecto. Y los factores externos considerados no controlables. Ahora, la potencialidad surgidas de la combinación de la fortaleza como oportunidades. Señala las líneas de acción más prometedoras para la organización, ¿no? Las limitaciones que vendrían a ser la combinación de debilidades y amenazas. Colocan una serie de advertencias, ¿verdad? Mientras que los riesgos y los desafíos determinados por su correspondiente combinación de factores exigirá una cuidadosa consideración a la hora de marcar el rumbo de la organización. Deberá asumir de alguna manera deseable hacia el futuro, ¿no? Entonces, sabemos que de alguna manera tenemos las amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades. Eso vendría a ser la sigla de lo que es FODA. Las fortalezas y debilidades vendrían a ser los recursos internos de la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas, ¿no? Siempre tenemos que tratar de cuidar la parte de las fortalezas, ¿no? Mientras que las fortalezas estén vigiladas, cuidadas, no van a haber debilidades, tampoco van a haber amenazas, recuerden, ¿no? En cambio, las oportunidades y las amenazas externas, es decir, del entorno, por lo que en general resulta muy difícil poder modificarlos, tenemos que tratar siempre estar atentos a eso. Ahora, la fortaleza son todos aquellos elementos, recuerden, internos y positivos que diferencian al programa, ¿ok? O proyectos de otros, al igual que la clase son las virtudes, los afectos descartables que no son, que nos convierten en líderes, y agrupar en conocimientos, experiencias, tecnología, representan las capacidades y habilidades que se poseen. Recuerden, las actividades que se desarrollan positivamente. Todo lo concreto y todo lo que es bueno. Eso vendría a ser las fortalezas. Otra cosa podría ser las oportunidades. Están constituidas por las situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. Recuerden, una vez identificadas deben ser aprovechadas, ¿no? Son aquellos factores que resultan positivos, que son favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa y que permiten obtener ventajas competitivas. Las oportunidades proveen de alianzas estratégicas, recuerden, de obtención de recursos, de territorio de trabajo, de espacios en que pueda operar la organización. Y la misma que hay que buscarlas de forma tenaz y futurista. Entonces, amigos, hoy día hemos estado hablando sobre las consideraciones, ¿no? De todas maneras, hemos tratado distintos temas. Espero poderlos haber ayudado con esto. Solo son algunos alcances sobre las características de las habilidades gerenciales, los puntos a tratar, tipos de gerentes, ¿no? Cómo manejar, cómo ser un buen líder, ¿no? Así es que, nada, estoy apta a sus preguntas para saber qué es lo que desean saber. Con mucho gusto estaré aquí esperando las preguntas, ¿no? Vamos a ver. Me dice Silvia, ¿el sugerente en qué nivel se ubica? Tenemos
hemos hablado que el subgerente vendría a ubicarse como un gerente medio, ¿no? Porque viene a ser, tenemos al director ejecutivo, el gerente alto, y tenemos a los gerentes medios, ¿no? Vendría a ser el subgerente, ¿no? Quien tiene a su cargo también un gran trabajo, recuerden, ¿no? De él depende de la misma manera ver que todas las ideas que se den sean las mejores y trabajadas a su vez con sus empleados, ¿no? Depende mucho de la cabeza para tener un buen grupo de trabajo. Nuestros líderes deben ser sumamente humanos para empezar. Deben estar muy bien informados, capacitados, de tal manera que ellos puedan a su vez manejar a sus empleados en un ambiente armonioso, considerado en todo sentido, ¿no? Para que a su vez ellos saquen la mejor de sus habilidades y desarrollen la mejor de sus habilidades para poder ejecutar las metas que tienen y la empresa surja y sea exitosa de alguna manera. Entonces, sabemos que es importante el tema de nuestros gerentes, ¿no? Los tipos de gerencia, los líderes. Entonces, sabemos que nuestros líderes deben ser personas preparadas, capacitadas, atentas mentalmente, despiertos, como decíamos ahora, ¿no? Pues necesitan afrontar problemas, sí, porque en una empresa siempre hay problemas. Entonces, un gerente siempre tiene que tener la mejor de las respuestas, ¿no? La mejor de las soluciones. Incluso, de alguna manera, con las sugerencias de nuestro personal, que son los que están más cerca de todo, ¿no? A veces los que están más abajo son los que están más empapados de lo que ocurre. Entonces, de alguna manera, deben ser escuchados, ¿no? Es importante que nuestros gerentes estén totalmente capacitados, ¿verdad? Y de alguna manera afronten los problemas y de alguna manera le den la solución. Tiene que tener esas habilidades, consideraciones, ¿no? Hemos hablado de los tipos de gerentes. Tenemos la cabeza principal, director ejecutivo, gerentes altos, gerentes medios, gerentes de primera línea. Hemos hablado quiénes son, cuáles son, ¿no? Así es que de ahí tenemos el liderazgo gerencial, ¿no? Cómo debe ser un gerente, un líder. Así es que, señores, espero hoy día haber tocado un punto importante sobre las consideraciones, ¿no? Igualmente, la próxima semana debemos estar tocando otro punto sobre las habilidades gerenciales. Vamos a tocar distintos puntos y desarrollarlos para que ustedes puedan tener una información adecuada, ¿ok? Nada, ha sido todo por hoy. Así es que les deseo, como siempre, mucha salud, éxitos y bendiciones. Adiós.